Hoy analizamos un texto del escritor, botánico y filósofo del siglo XVIII, Jean-Jacques Rousseau. Leemos el libro Discurso sobre las ciencias y las artes, en su primera parte, en donde encontramos una crítica a la civilización de la sociedad y cómo se degrada la naturaleza del hombre, cómo las artes pudiesen moldear modales y pasiones enseñando sus formas. Y destacamos aquí una frase que interpreta la naturaleza de la reflexión: no nos atrevemos a parecer lo que somos. Este libro nace en el marco de una revista en donde ofrecían un premio al mejor ensayo que respondiera a la cuestión de si contribuye el desarrollo de las ciencias y el arte a mejorar la moralidad humana. Muy crítico con las prácticas y costumbres de sus tiempos, presentó una crítica contra las ciencias y las artes en las que afirmaba que, lejos de depurar las costumbres humanas, entorpecen y alejan de la virtud. Dice Rousseau: mientras el gobierno y las leyes proveen lo necesario para el bienestar y la seguridad de los hombres, las ciencias, las letras y las artes, menos despóticas y quizás más poderosas, extienden guirnaldas y flores sobre las cadenas que los atan. Anulan en los hombres el sentimiento de libertad original, para el que parecieran haber nacido, y les hacen amar su esclavitud y les convierten en lo que suelen llamar pueblos civilizados. La necesidad creó los tronos, las ciencias y las artes los han fortalecido. Discurso sobre las ciencias y las artes, primera parte. Es un grande y hermoso espectáculo ver al hombre salir, en alguna forma, de la nada por su propio esfuerzo, disipar por la luz de la razón las tinieblas de que la naturaleza lo había rodeado, elevarse por encima de sí mismo, lanzarse por el espíritu hasta las regiones celestes, recorrer a pasos de gigante como el sol la vasta extensión del universo, y lo que es aún más grande y más difícil, volver a entrar en sí mismo para estudiar allí al hombre y conocer su naturaleza, sus deberes y su fin. Todas esas maravillas se han renovado desde hace pocas generaciones. Europa había vuelto a caer en la barbarie de las últimas edades. Los pueblos de esta parte del mundo, hoy tan ilustrada, vivían hace algunos siglos en un estado peor que la ignorancia. No sé qué guirigay científico, aún más despreciable que la ignorancia, había usurpado el nombre del saber y oponía a su retorno un obstáculo casi invencible. Era necesario una revolución para volver a los hombres al sentido común, y vino de donde menos se la habían esperado. Fue el estúpido musulmán, el eterno azote de las letras, quien lo hizo renacer entre nosotros. La caída del trono de Constantino llevó a Italia los residuos de la antigua Grecia. Francia se enriqueció a su vez con tan preciados despojos. Muy pronto las ciencias siguieron a las letras. Al arte de escribir se añadió el arte de pensar, gradación que parece extraña, pero que no puede ser más natural. Y se comenzó a sentir la principal ventaja del comercio de las musas, el de hacer más sociable a los hombres, inspirándoles el deseo de agradarse los unos a los otros mediante obras dignas de su mutua aprobación. El espíritu tiene sus necesidades, como el cuerpo. Estos constituyen los fundamentos de la sociedad. Los otros son su entretenimiento. Mientras que el gobierno y las leyes proveen a la seguridad y al bienestar de los hombres reunidos, las ciencias, las letras y las artes, menos despóticas y más potentes acaso, tienden guirnaldas de flores sobre las cadenas de hierro de que están cargados. Sofocan en ellos el sentimiento de esa libertad original para la que parecían haber nacido. Les hacen amar su esclavitud y forman con ello lo que se llaman pueblos civilizados. La necesidad alzó los tronos, las ciencias y las artes los han consolidado. Potencias de la tierra, amad a los talentos y proteged a quienes los cultivan. Pueblos civilizados, cultivadlos. Felices esclavos, les debéis ese gusto delicado y fino de que os embececéis, esa dulzura de carácter y esa urbanidad de costumbres que hacen el comercio entre vosotros tan atrayente y tan fácil. En una palabra,
la apariencia de todas las virtudes sin tener ninguna. Por esa especie de cortesía, trato más amable, cuanto menos pretende mostrarse, se distinguieron antaño Atenas y Roma, en los días tan elogiados de su magnificencia y de su esplendor. Por ella, indudablemente, nuestro siglo y nuestra nación predominan sobre todos los tiempos y sobre todos los pueblos. Un tono filosófico, sin pedantería, formas naturales y, no obstante, halagadoras igualmente, distanciadas de la rusticidad tudesca y de la pantomimia ultramontonada. He aquí los frutos obtenidos por los buenos estudios y perfeccionados en el trato del mundo. Sería grato vivir entre nosotros si la continencia exterior fuese siempre la imagen de las disposiciones del corazón, si la decencia fuese la virtud, si nuestras máximas nos sirvieran de normas, si la verdadera filosofía fuese inseparable del título de filósofo. Pero tantas cualidades están justamente muy raramente, y la virtud no suele ir con tal pompa. La riqueza del indumento puede anunciar la opulencia de un hombre, y su elegancia a un hombre refinado, el hombre sano y robusto, se reconoce por otras señales. Bajo el traje rústico de un labrador, y no bajo las galas de un cortesano, se hallará la fuerza y el vigor del cuerpo. El atuendo no es menos ajeno a la virtud que la fuerza y el vigor del alma. El hombre de bien es un atleta al que le gusta pelear desnudo y desprecia todos esos viles ornamentos que estorbarían el uso de sus fuerzas, la mayoría de los cuales solo se inventaron para ocultar alguna deformidad. Antes de que el arte hubiese moldeado nuestros modales y enseñase a nuestras pasiones a hablar un lenguaje adecuado, nuestras costumbres eran rústicas, pero naturales, y la diferencia de las conductas denunciaba inmediatamente la de los caracteres. En el fondo, la naturaleza humana no era mejor, pero los hombres hallaban su seguridad en la facilidad de conocerse recíprocamente, y esa ventaja, cuyo valor ya no apreciamos, les evitaba muchos vicios. Hoy, cuando las investigaciones más sutiles y un gusto más refinado han reducido a principios el arte de degradar, reina en nuestras costumbres una deformidad vil y engañosa, el arte de agradar, y todos los espíritus parecer haber sido desechados en el mismo molde. La cortesía exige incesantemente y el decoro ordena. Se huye siempre de los usos, pero nunca de su propio genio. No nos atrevemos a parecer lo que somos, y en esa contención perpetua los hombres que forman el rebaño llamado sociedad, colocados en las mismas circunstancias, harán todas las mismas cosas sin motivos más poderosos no los apartan de ellos. Nunca se sabrá bien con quién anda a vérsela. Será necesario, para conocer a un amigo, esperar las grandes ocasiones, es decir, aguardar a cuando ya no sea tiempo, ya que, para esas mismas ocasiones, hubiera sido esencial conocerlo. ¿Qué cortejo de vicios nos acompañará esa incertidumbre? No hay ya amistades sinceras, ni estimación real, ni confianza fundada. Las sospechas, los recelos, los temores, la frialdad, la reserva, el odio y la traición se ocultarán siempre bajo el velo uniforme y pérfido de la cortesía, bajo esa urbanidad tan elogiada que debemos a la ilustración de nuestro siglo.